el senador Jorge Gandini, precandidato por el Partido Nacional. Un gusto recibirlo esta mañana. El gusto es mío, buenos días. Bueno, mucha campaña, mucha recorrida. ¿Por dónde viene? ¿Montevideo, interior? Y hay de todo un poco y hay gestión también, ¿no? El gobierno sigue, mi tarea parlamentaria está muy activa, ahora estamos como que empujando temas que tienen que resolverse antes de que se termine el tiempo parlamentario útil, antes de mayo. Tenemos ahí 3, 4, por lo menos, temas parlamentarios. Ayer tuvimos varios, entonces eso lleva tiempo, pero ese es el trabajo que uno tiene. Y además hay que recorrer Montevideo y hay que recorrer el interior y hay que estar en medios y hay que estudiar y hay que hacer funcionar los equipos y hay que juntar plata para poder gastarla y hay que gastarla, hay que hacer de todo. ¿Y cómo sigue la campaña? Ya, iba a entrar ya en la actividad parlamentaria, que hay mucho para cortar, pero lo voy a dejar un poquito más para adelante. Pero en la campaña, en cuanto a los temas que percibe la gente, ¿no? Porque no hay temas de gobierno, estando en el gobierno, a veces debe ser difícil defender alguna cosa, como el tema del trabajo, preocupación por la seguridad. ¿Qué responde con eso? Los intereses de la gente son bien diferentes según Montevideo y en Montevideo según la zona por la que uno ande. Y el interior, que tiene sus preocupaciones más concentradas en la realidad local de cada departamento, ¿no? No es lo mismo el centro que la frontera, como la Argentina, que la frontera con Brasil, que el Uruguay más productivo. Ahí hay diferentes preocupaciones. El empleo es una preocupación en general, menos intensa que en otros momentos, pero es porque hay más gente empleada, pero todavía hay mucha que no la tiene. El salario es una preocupación, nunca alcanza, obviamente. Ha mejorado el salario real está un poco mejor, se ha recuperado el perdido, se ha ganado un poquito, pero está lejos. Sí, la pobreza sigue ahí. La pobreza es otro tema, pero digo, con el tema del salario, vivimos en una sociedad de mucho consumo donde si tenés 10 más, querés 20, porque gastaste los 10 y siempre tenés algo más por lo que aspirar, pero hay necesidades básicas que sectores importantes de la población trabajadora llega apenas a cubrir, y ahí tenés una dificultad. Y cuando dice, por ejemplo, Delgado, un segundo piso de transformaciones, ¿usted va también por ese mismo lado? ¿Por dónde sería esa profundización de este modelo? Todos estamos en la idea de que hay que seguir cambiando, de que hay que, en nuestro caso, acelerar algunos cambios que no hemos podido hacer. Hay que crecer más para poder distribuir mejor, no se puede distribuir lo que no hay. Hay un punto en que se agota la posibilidad de decir le saco a los que más tienen para distribuir, porque la presión tributaria es importante y no podemos tampoco empujar hacia afuera a los sectores que generan economía y riqueza. ¿Y por dónde sería? Digo, porque justo hace unos días estuvo Vigorito diciendo, bueno, ha crecido más, pero no ha habido tanta distribución. La distribución cuesta que derrame, siempre cuesta que derrame. Es más lento que a veces la reacción en el crecimiento y son los que están en la punta los que más captan ese crecimiento por su formación profesional, por sus capacidades y aptitudes, por sus posibilidades de adaptarse más rápido en tanto su versatilidad. Y después para que derrame cuesta un poco más. Vamos en ese camino. En la medida que hay casi 100.000 personas más empleadas, derrama. En la medida que hemos recuperado lo perdido y el salario real y las jubilaciones están un poquito recuperadas por arriba del IPC, por arriba de la inflación, quiere decir que algo derramó. También es verdad que se necesita mucho más. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo crecer la economía. ¿Y cómo crece la economía? Con inversión. No hay otra manera de hacer crecer a la economía que con inversión. Parte de ella es extranjera, hay que competir por ella, hay que traerla. Para eso hay que ser atractivos, hay que ser competitivos a nivel internacional, hay que poder abrir fronteras. No vamos a interesar a nadie que venga aquí por el mercado interno, es muy pequeño, lo interesamos en tanto le damos seguridad, estabilidad, buenas condiciones, pero puertas abiertas para que desde aquí puedan vender a mercados más grandes, y ahí tenemos importantes limitaciones, pero ahí está el tema. Y después, políticas que permitan una mayor integración social. Tenemos ahí, como decíamos, sectores importantes de la población con voluntad y hábitos de trabajo que llevan a su casa todos los meses una cantidad de dinero
que es muy restringida y que hay que empujar para que eso mejore. ¿Y cómo sería? Bueno, por eso es, en la medida que generás crecimiento, generás empleo, en la medida que hay empleo, entonces los empleadores mejoran los salarios para captar los empleados que necesitan, el salario va captando una parte de ese crecimiento y además hay competencia y hay más gente con trabajo, todavía tenemos un 9%, 9 y algo por ciento de desempleados, 8 y pico por ciento de desempleados. Más en el interior todavía que en Montevideo, pero depende, sí. Y bueno, y más en las mujeres, voy a decirlo, ¿no? Pero y más en los jóvenes. Y más sí, en los hay jóvenes. una cantidad de factores sectoriales que requieren políticas específicas para que esos sectores se puedan insertar más. El empleador a lo mejor no prefiere una mujer en determinada edad porque puede presumir que esa mujer va a tener más problemas de asistencia porque es madre, porque tiene hijos, por la escuela, porque se enferman. Entonces dice, si tengo por un puesto de trabajo 10 que vienen, puedo elegir. Y elige lo que le parece que es mejor. Pasa lo mismo con los jóvenes. Yo le quería preguntar también cómo es en la campaña, su campaña, marcar una diferencia, porque Delgado se presenta como la continuidad de este gobierno propiamente dicho. ¿Cómo marcar la diferencia con esa herencia wilsonista que, bueno, por la patria es lo que está llevando adelante con su precandidatura? La primera cosa es que ¿Se conoce, se entiende? Y bueno, no sé, las trayectorias son diferentes, yo he sido muy consecuente con el pensamiento y el espacio wilsonista dentro del partido, porque siempre estuve allí. Hay una sensibilidad que nosotros tratamos de afirmar y reafirmar en nuestras preocupaciones, en nuestros énfasis, en nuestro modo de hacer las cosas, pero que no hacemos valer en tanto marcar las diferencias, porque no le hacemos nada bien al partido si nos hacemos notar por las diferencias. Tenemos que hacernos notar por las propuestas, por la forma de ser, por la capacidad que podemos tener, no solo en el qué, sino en el cómo. Es decir, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay un montón de cosas que obviamente compartimos que hay que mantener, tenemos énfasis diferentes en qué hacer, pero también en cómo hacerlo, y ahí entran las condiciones de liderazgo, la naturaleza de la personalidad de cada candidato, imaginado por la gente en el rol del próximo presidente de la República. Y eso que lo descubra la gente a partir de las propuestas. ¿Y cuáles son las propuestas diferentes? Bueno, a ver, no sé, yo no voy a marcar cuáles son las diferentes, yo voy a marcar cuáles son las mías. Propias, sí, por eso. Nosotros estamos planteando, a ver, es muy difícil en poco tiempo hacerlo, pero la síntesis. Nosotros estamos planteando que tenemos que enfocarnos hacia un país más seguro, más integrado y más desarrollado. Más seguro en toda su dimensión. Hay que continuar con una seguridad política, jurídica, económica que viene de los gobiernos anteriores, que han mantenido todos los gobiernos con distinto sentido o énfasis, pero hay que todavía consolidar mucho de eso, sobre todo en la materia jurídica. Pero necesitamos todavía mucha seguridad pública y este es uno de los principales debates y una de las principales preocupaciones de la gente. ¿Falló este gobierno en eso? No, yo creo que no falló. Pero yo creo que hay desafíos nuevos que no hemos podido todavía resolver del todo, que proceden del crimen organizado. Los delitos han ido bajando, paramos primero aquella tendencia muy típica de Bonomi de crecer cada trimestre, cada año con relación al anterior. Todos los delitos los detuvimos, empezaron a retroceder, los hurtos, la rapiña, los abigeatos, etcétera. Hemos logrado detener, sin reducir, ahora hay algún síntoma muy positivo, los homicidios, pero dentro de estos hay un cambio importante. Hay mucho menos homicidios producto del delito que tiene resultado homicidio, la rapiña, que termina con la muerte de un comerciante o de otra persona, esos son un 20%. Un 30%, y este es un mal dato, son delitos que tienen que ver con la violencia interpersonal, intrafamiliar, es decir, el femicidio, los dos hermanos, la salida a un baile. Ahí es el 30%, es una sociedad con un poco más de violencia que también termina ahí. Pero la mitad tiene que ver con el narcotráfico, con el crimen organizado, con las bandas que disputan territorio, con el ajuste de cuentas, etcétera. Ahí hay un problema nuevo que no es ajeno a la región, que va llegando al Uruguay
y que requiere enfrentamientos y soluciones nuevas para las que nosotros planteamos algunas medidas diferentes. Bueno, una de ellas es darle estado general a una ley que ya establece la realidad de que las Fuerzas Armadas cumplan tareas de vigilancia. Hoy hay una ley que es del 18 del gobierno de Vázquez, firmada por Vázquez y Bonomi, que aprobó el Parlamento, que permite que las Fuerzas Armadas hagan tarea de patrullaje, identificación de vehículos y de personas, detención anti-infragante y delito, revisión de cargamentos y vehículos, todo en una zona de frontera de 20 kilómetros a partir de la línea divisoria. No hay acuerdo con respecto a eso, ¿no? No, con esto sí porque lo hacen. Y hay una ley. No, con esto sí, con sacar si hacen eso, de los militares a la cárcel. No, claro, no hay acuerdo, pero si ya lo hacen en estas zonas, si hace 5 años que lo hacen, no tenemos un solo dato de un exceso, lo hacen con su uniforme, con su adiestramiento, con su armamento, y no hay problema como lo hacen en cárceles o en otras funciones. ¿Por qué no en tareas de apoyo a la policía, de vigilancia y patrullaje en zonas donde lo que la gente nos pide es más Estado para que esté presente y al final la autoridad no sean los criminales que se asientan en ese lugar? Es un tema para debatir sobre el que nosotros hemos planteado algunas propuestas. Bien, voy a uno de los temas que se planteó ayer, la propuesta de Ciudadanos de plebiscitar el ingreso a las intendencias, que sea únicamente por sorteo o por concurso. Bueno, el proyecto presentado por Peña no había salido por los votos del Partido Nacional. ¿Hay un cambio? ¿Se va a apoyar? ¿Qué pasa cuando además 15 intendencias son del Partido Nacional? Ya no estaría esa posibilidad sobre la mesa de que sea anticonstitucional o inconstitucional. ¿La vota? Yo no sé si va a haber un cambio. Mi argumento contra el proyecto de Peña fue que era, para mi juicio, claramente inconstitucional, entonces, en tanto avasallaba la autonomía de los gobiernos departamentales, que en la Constitución está consagrada. Entonces, una ley pasaba por arriba de eso. Esto podría levantar ese obstáculo porque se cambia la Constitución. Y entonces yo le tengo que decir, estoy conceptualmente de acuerdo con lo que rige para el gobierno nacional, rija para todas las instancias públicas, sean entes autónomos, servicios descentralizados, empresas públicas o gobiernos departamentales, incluidos las intendencias y las juntas. ¿Y no Estoy de acuerdo. ¿No sería un paso este? Claro que sería. Tengo que ver el texto, todavía no lo hemos visto. Hay que discutirlo en la interna partidaria, no lo hemos hecho porque ni siquiera el Partido Colorado ha hecho propio este texto, es de Ciudadanos. Vamos a verlo. Yo tengo una predisposición positiva porque mi único argumento contrario fue la inconstitucionalidad, no la idea. Tanto que durante mis años de gobierno frente amplista y yo como parlamentario opositor reclamé estas cosas. Y mi archivo trato de resistirlo, la reclamé porque creo que en todos los ámbitos debe haber concursos que tienen que estar bien hechos, que no pueden ser una excusa de fachada para que alguien entre ahora detrás de un concurso mal hecho y entonces, como es por concurso, no hay crítica, pero igual... Y haber acuerdo en el Partido Nacional. Botana ya dijo que le parecía que no... No tiene por qué haber acuerdo, esto es una reforma de la Constitución donde es el pueblo el que tiene que votar y decidir. El asunto es si se vota o no. Si no lo habilitan la Asamblea General no sale. No, pero en este caso nuestro voto es absolutamente innecesario, nuestra firma. Se necesitan 52 parlamentarios. Solo el Frente Amplio tiene 42 diputados y 13 senadores. Ya se supera. El Partido Colorado tiene 4 senadores y tiene, creo que, 13 diputados. Cabildo Abierto tiene 9, 10 diputados y 3 senadores. O sea, si los mismos que lo votaron firmaran, sobran 30 firmas. O sea que la nuestra es una cuestión de adhesión a una idea y no puede habilitarla o impedirla. Después es la gente la que vote. Por eso yo me siento en total libertad de mirar el texto y dar una posición de si firmo o no firmo. ¿No sería una cuestión de transparencia de ingreso y más seguridad de la ciudadanía? Bueno, a ver, hay muchos problemas de transparencia. Salto Grande ha tenido poca transparencia.
la adjudicación de viviendas, la gestión de Lima en Salto han tenido poca transparencia. Algunas denuncias que tenemos sobre la Intendencia de Artigas tienen poca transparencia. Algunas cosas que hemos denunciado en Canelones y el ingreso de dirigentes políticos blancos después que adhieren al Frente Amplio tienen poca transparencia. Es verdad, hay que generar la mayor cantidad de respuestas posibles. Este gobierno mejoró el ingreso a la administración y desde la Oficina de Servicio Civil, con Conrado Ramos al frente, hay propuestas y estaban de acuerdo con esto. Y yo comparto en principio eso. Hay que ver si eso está dentro del marco de la ley. Si se supone que si cambia la Constitución, cambia. El texto me tiene que dar la garantía que cargos de particular confianza o de gestión política quedan afuera de ese sistema, no pueden estar sometidos al concurso, como es lógico, como funciona ahora, pero me tienen también que dar la garantía que esos sorteos y concursos van a ser con transparencia a su vez. Ahora me quedé colgada con lo de Salto Grande, porque los ediles blancos que estaban cumpliendo tareas en Salto Grande no han renunciado. Bueno, algunos renunciaron a la Junta. Hubo bastantes cambios en esa materia, muchos de ellos, bastante más de la mitad, cambiaron su contrato para que termine cuando termina esta administración, otros no. Recordemos que después que se ingresó, pasaron a ser funcionarios de un organismo internacional y es este el que los contrata y su vínculo laboral lo tienen con ese organismo internacional y uno no puede más que pedirle que hagan algo, no puede obligarlos porque ese organismo tiene su estatuto propio y sus autoridades que no son las de Uruguay. Claro, pero igual en este caso fue un correligionario. No, mire, a ver, no miremos al Poder Ejecutivo, miremos al Parlamento. Hay un proyecto de ley que presenté yo, se aprobó en el Senado y no en diputados, y que luego volvió a presentar el Poder Ejecutivo, que hace meses duerme en la Cámara de Diputados y hay mayoría, se supone, para sacarlo. ¿Qué dice ese proyecto de ley? Que los que están al frente de Salto Grande, la CARU, o sea, el Río Uruguay y la CARP, las tres comisiones binacionales, no pueden hacer política. Es tan fácil como eso. Y no se vota. ¿Por qué no lo votan? No se vota. Llegamos ya a la interna y hay gente que dirige esos organismos, desde los que se dice que se hace política, y a su vez son candidatos en esta interna. A mí me parece que está mal. Pero no logramos que el Parlamento se ponga de acuerdo. Un proyecto del gobierno no tiene todos los votos del gobierno, el Frente Amplio ha sido muy crítico, no tiene todos los votos del Frente Amplio y al final no sale. Entonces hay mucho viru, pero cuando viene la hora de la realidad, cuesta que se alineen los votos. Jorge Gandini, nos quedaron muchísimos temas, pero bueno, falta todavía para el 30 de junio, seguramente lo vamos a volver a invitar. Gracias. Con mucho gusto y muchísimas gracias.